Continuamos con todos ustedes en esta noche de miércoles, en esta edición del Vértice. Hemos tenido en este primer bloque a Marisol Sánchez Joda, la diputada del Partido Socialista, diputada nacional del Partido Socialista y la número 4 en las listas del Partido Socialista de la región de Murcia para los próximos comicios, esas elecciones autonómicas municipales que se van a desarrollar el próximo 28 de mayo. Algunos de esos asuntos que hemos tratado con Marisol Sánchez Joda, que vamos también a analizar aquí con los habituales contertulios, con los compañeros que ya tenemos en el plató de Comarcal Televisión y en el que sobre todo una semana más nos vamos a centrar mucho en tema político, nos vamos a centrar en esas elecciones del próximo 28M, sobre todo pues qué valoración, qué estudios, pues más o menos cómo están viendo esas elecciones a las que cada vez les queda menos de un mes para que se celebren. Comenzamos a presentar los habituales que están esta noche aquí en el plató de Comarcal Televisión. José María García Bahillo, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, encantado, mucho calor, pero aquí estamos, resistiendo. El placer es nuestro, altas temperaturas que, sí, bueno, pues están siendo ya más que habituales en la comarca del Guadalquivir. Uno de los temas que intentaremos tocar es el de la sequía, hablaremos de esa situación crítica que están pasando ya agricultores y ganaderos. Para hablar de ese tema, siempre, ya lo saben ustedes, especialista, un hombre que conoce muy bien cómo está la situación del campo en la ciudad de Lorca. Manuel Soler, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues buenas noches, encantado de participar una vez más en el Vértice y bueno, pues hablaremos de la sequía, imagino que de algunas cosas más para intentar de que las personas que nos estén escuchando pues pasen un rato agradable si es posible y podamos decir algo interesante. Agradable y de debate, que también hay que poner algo de debate y seguro que en familia también van a participar en este debate comarcal. Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿qué tal? Buenas noches, amigo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hablaremos en clave política y mucho, además con una persona politólogo y que me imagino que tendrá más o menos ya en su cabeza un esquema, ¿no?, de cómo puede ir lo que es esos comicios del 28M. Una primera valoración, Luis Antonio, así que te puedas atrever o algo, ¿cómo ves tú el tema? Muy complicado. Hablaba yo la semana pasada de quizás los comicios más igualados de los últimos años, Luis. Bueno, hace una semana o hace incluso unos meses había se estaba perfilando más o menos una coyuntura o unos resultados determinados. Es cierto de que de las últimas semanas para acá la cosa ha cambiado muchísimo. Ha cambiado mucho, no ha cambiado muchísimo, ha cambiado una barbaridad. Porque incluso gente con la que yo normalmente suelo tener algún tipo de contacto y tal, pues han ido cambiando su signo del voto, un voto que tenían claramente definido en el mes de diciembre sin ir más lejos, pues por ejemplo ahora mismo está en una situación diametralmente opuesta a la que en un principio decían. Y luego también hay gente que, bueno, que son conscientes de que estamos en unas elecciones municipales, pues están también cargando el carácter personal de los líderes de las diferentes formaciones a la hora de decidir su voto. Y eso, claro, pues son elementos de factores que están igualando, como tú bien dices, los próximos comicios del día 28 de mayo, pero sobre todo lo que sí que no se está hablando mucho y es la variable que creo que va a determinar de manera patente el resultado, que es la participación. Estamos hablando del 28 de mayo, es un día de comuniones, es un día que hace mucho calor, ya tenemos la calor que tenemos, imaginaros ya el día 28 de mayo lo que puede llegar a tener o sufrir, eso puede incitar a muchísimos ciudadanos a ir a la playa e incluso entrar en la pereza de no venir a votar. Y todos esos elementos lo tienen que tener en cuenta cualquiera de los grupos organizativos o de los gabinetes electorales de las formaciones políticas que pretenden concurrir a estas elecciones municipales o que quieren concurrir a estas elecciones municipales, porque resulta de que cuanto menos participación hay un claro ganador. Y eso, pues, es algo que los ciudadanos pues, no le pase por alto. Si realmente tienen intención de que gane alguien concreto, que hagan el esfuerzo de, incluso antes de irse a la playa, que pasen por el colegio electoral, voten y luego se vayan a divertirse y a olvidarse del mundo mundial. Pero que no vengan las madres mías, es que yo tendría que haber ido a votar porque resulta que luego he favorecido para que gane o que he permitido de que luego ocurra este pacto, como pasó hace 4 años, que la gente luego empezó a renegar, como decimos aquí en Lorca. Entonces, si queremos evitar renegar, pues actuemos en consecuencia y luego podemos protestar lo que queramos protestar.
Participación. Para abrir boca no está mal, ¿eh? Primera valoración de Luis Antonio Torres del Alcázar. Próximamente seguiremos desgranando más cosas en clave política aquí en esta edición del Vértice. Ya saben que ya están las listas de las personas que tienen que estar en mesa electoral. Se tienen que acercar al ayuntamiento, ustedes miren que los datos está todo correcto y sobre todo le llegará la notificación por carta, que eso nunca falla, ¿eh? Si ustedes han sido elegidos, tanto presidentes como si tienen que estar en alguna de las mesas, les llegará y ya ustedes, pues si tienen algún compromiso, tienen alguna cuestión que le imposibilite estar en la mesa, siempre y cuando esté dentro de los cauces legales, pues ustedes ya hacen la reclamación. Pendientes de esos comicios. Pero vamos a hablar en primer lugar del casco histórico de la ciudad, porque Lorca, el ayuntamiento, va a recibir una subvención de 3,5 millones de euros para esa zona de bajas emisiones, en la que ya el ayuntamiento pues, ha indicado cuáles son los puntos más importantes y en los que se va a trabajar. José María García, era algo que estamos esperando, sobre todo porque se tiene que implantar y se tiene que terminar antes del año 2024. Algunos de los puntos importantes son zonas peatonales, como es calle Álamo, calle adyacentes a lo que es Plaza de España, parking subterráneo que se va a poner detrás del Centro de Desarrollo Local, con más de 100 y pico plazas gratuitas, zona también de carril bici que se va a añadir a lo que es la avenida Adolfo Suárez, donde está Guardia Civil hacia la Viña, que ahora mismo está ese carril bici metido en una acera, pero se va a llevar a lo que es la carretera. Bueno, lo que es todo el tema de la zona de bajas emisiones, que era algo a lo que Lorca, como una ciudad de más de 50.000 habitantes, se tenía que adherir cuanto antes. Estamos obligados a ello por ley. Yo creo que ya llevamos muchos años trabajando en el tema. Se lleva trabajando por parte de todos los gobiernos en hacer una ronda de circunvalación que descongestione lo que es el centro. Creo que ya le queda muy poquito, creo que en pocos años o algo, bueno, parte de la ronda dentro de un año o 2 años, va a descongestionar muchísimo lo que es el centro de la ciudad. En la ciudad pues tenemos que hacerla más verde, más peatonal y que la gente pueda respirar mejor en el centro de la ciudad. Yo estoy viendo las obras que se están acometiendo en la entrada. Hoy precisamente he venido de Murcia y se está quedando precioso, que esa entrada se va a quedar maravillosa y además con un desvío que en el coche mi suegra venía y decía, ¿pero qué es esa redonda tan gigante que hay ahí? Y digo, pues por ahí es por donde los coches tienen que desviarse y salirse de Lorca al desvío. O sea, yo creo que ya llevamos trabajando mucho tiempo. Por la otra parte, por el barrio de la Viña, también se están acometiendo unas obras en el solar de Iberdrola, el antiguo solar y toda esta zona. O sea que tanto por un lado como por otro se están acometiendo unas obras que van a descongestionar el centro de Lorca. Y entonces, pues como hay una ley de bajas emisiones, pues eso complementado con, ya sabéis que yo soy amante de los coches eléctricos y de otras medidas, aunque no sea esa la solución, pero poniendo granitos de arena en todo lo que podamos, pues tenemos que mejorar el oxígeno de la ciudad. Pues entre las calles, calle Selgas, Fernando el Santo, General Itier, Alfonso X, Cuesta de San Francisco también entra como zona peatonal, Vicente Ruiz Llamas y Núñez de Arce. Además también la zona de Alameda, donde están los colegios, esa también se va a hacer una zona de bajas emisiones, sobre todo por favorecer el que las familias vayan con los más pequeños a los centros educativos, a los colegios que hay en esa zona de las Alamedas. Manuel. Bueno, yo creo que una de las partidas más importantes de esos 3 millones que anunciaba va a ser la construcción del aparcamiento subterráneo en el Camino de Marín, con 130 plazas de vehículos y con un presupuesto pues, próximo a los 2 millones. Sí, 1,7 millones de euros, es dentro de los bloques el más costoso. El más importante, ¿no? El que se va a llevar la mayor partida. Tiene lógica, puesto que si se van a peatonalizar algunas calles y en otras se va a reducir el tráfico, porque según las ideas que hay de ese futuro proyecto, que dentro de esos 3.200.000 euros también va la financiación de la ejecución del proyecto, bueno, aún no está materializado, pero ya se van dando algunas ideas, ¿no? Pues si se va a reducir el tráfico totalmente en unas y parcialmente en otras, pues qué duda cabe que es importante tener un aparcamiento disuasorio y que además, pues según he podido escuchar y leer, va a ser gratuito, cosa que viene bien, porque de lo contrario, si te imponen una cosa, pues al menos que te den la facilidad de poder aparcar cerca, en las afueras, pero que al menos que no te cueste el dinero. Por otra parte, pues también van a poner aforadores de la calidad del aire, etcétera. Bueno, yo creo que es un paso más de los que se están dando
para ir consolidando y promocionando nuestro casco histórico, que siempre hemos debatido en estos programas el interés que en Lorca despierta el que el casco histórico pueda mejorar, porque desde luego estamos viendo que está en una lamentable situación todavía. Hace poco tuve la oportunidad de asistir a una reunión del foro del casco histórico y pude comprobar que uno de los acuerdos que allí adoptaron fue solicitar que San Patricio pase a ser basílica. Bueno, pues que otro avance, si es que se consigue, que puede ser más o menos importante, que sabemos que San Patricio pues, está en pleno casco histórico y que pues, puede ser un revulsivo para aquellos visitantes de fuera, que podamos pues, tener algo más que mostrarle, y se supone pues, que en este caso pues, también estará un poquitín más cuidado y que algunas inversiones se harán además de esa calificación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos en el camino de ir poniendo piedras, de ir creando una situación para que en un futuro el casco histórico pues pueda estar en mejores condiciones, como creo que Lorca y los lorquinos se merecen. Ojo, Luis, el tema de los aparcamientos, que es algo que se debe de llevar con mucho cuidado, porque si estamos hablando de muchas calles que se van a peatonalizar del centro, eso significa que ciudadanos que vengan de pedanías, el término municipal de Lorca es muy grande, y además con la instalación del Palacio de Justicia, con los servicios que hay en el casco histórico, ojo, porque eso puede llegar también un poco de hartazgo a la gente que venga de fuera, es decir, ¿dónde aparco? ¿Ahora dónde me meto? Que no puedo aparcar en ninguna parte. Ojo también con este tema, ¿no? Mira, para una persona que tiene la suerte de viajar en muchos sitios, los cascos históricos, la mayoría de ellos están peatonalizados, es decir, eso permite la movilidad tanto de los propios habitantes del lugar y, por supuesto, a los que vamos a visitar esos lugares, esa zona. Si la ciudad debe ser cómoda, ciertamente, y yo entiendo que perfectamente de que una persona de pedanía que tenga que coger e irse a parque en el Camino Marín y se tenga que ir andando hasta el juzgado porque tenga que hacer gestiones o tenga la celebración de un juicio, pues claro, es una caminata. Pero tampoco nos podemos engañar, Lorca es una ciudad pequeña, es una ciudad que se puede... Yo todas las mañanas, a las 7 de la mañana, me pongo a andar y le doy la vuelta prácticamente a la ciudad entera de punta a punta. Entonces, realmente soy consciente, es verdad que tardó un tiempo, obviamente se tarda un tiempo, pero no es una ciudad excesivamente como algunas personas. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho y decía que iba a ir a Murcia todos los días, iba a venir, decían, ¡ay, qué locura! Pues era una hora de tren de ida y una hora de tren de vuelta. Mucha gente en Madrid, para ir a su trabajo, tarda una hora, hora y cuarto para llegar al lugar de trabajo, en Madrid. Y debemos ser un poquito razonables en general. Entonces yo entiendo que puede haber hartazgo por parte de los ciudadanos de las pedanías, pero como bien ha apuntado Manuel, si es gratis ese aparcamiento, pues a final de cuentas será gratis en un principio, luego se convertirá de pago seguro. Pero bueno, eso es una historia que yo no voy a ponerme la tirita antes de tener la herida. Pero lo llamativo del caso es que, porque habrá que mantener ese aparcamiento, hay que mantenerlo, porque un aparcamiento subterráneo hay que mantenerlo. Pero bueno, no obstante, a lo que voy, al final crearán la costumbre de los ciudadanos a que tengan que utilizar esos aparcamientos disuasorios en los aledaños o alrededores de lo que es el casco neurálgico de la ciudad, para que los ciudadanos puedan acceder a sus servicios públicos, a los que tengan que gestionar, pero que a su vez, por otra parte, pues sea viable. Yo aquí ya lo que habría que darle también ya una vuelta de tuerco es facilitar también ya mejorar el servicio de transporte urbano de la ciudad de Lorca, que yo entiendo de que es un continuo fracaso justamente porque la ciudad es pequeña. A ver, la gente, yo no utilizo nunca un transporte urbano de la ciudad. ¿Pero por qué? Porque es que lo hago yo todo andando. Gracias a Dios, de momento las penas me van. No sé si es lo que puede pasar mañana, pero claro, es que a muchos sitios... Yo muchas veces estoy en la Plaza de España, tengo que ir a la Agencia Regional de Tributación, que está en La Viña, y voy andando. Me pongo los cascos y voy andando. Es decir, pero porque esta ciudad lo permite. Lo mismo si tuviera otra edad, o tendría que decir, pues mira, pues cojo el tranvía. Bueno, el tranvía no tenemos tranvía. Y que no nos lo pongan, también ya, pero faltaba. Cables por todos lados. José María.
Para Bueno, cerrar el tema, bueno, está claro que... Yo para sea un más poco cómoda. concretar el tema del transporte público, yo es que también lo hacía gratuito. O sea, creo que es lo que le falta. O sea, hay que promocionar que no cojamos los coches, que no cojamos el coche para todo. Y creo que el que... Primero, esos autobuses tan enormes, yo creo que sobran. Yo muchas veces veo un pedazo de autobús de 60 plazas y después miro dentro y va una persona, 2 personas. Vamos a hacerlo un poco más pequeños, que sean de esos de 30 personas, que yo creo que ya sobra, y que hayan muchos más. O sea, y una vez que el transporte público lo hagamos gratuito y acostumbremos a la gente a que se mueva para aquí y para allá, lo que pasa es que es difícil, esto lleva un proceso, pero una especie de autobuses lanzaderas que puedan recorrer el término de Lorca, pienso que es muy fácil hacerlo y creo que es el final. Y después está el gran proyecto de Lorca, el soterramiento del tren, que dicen que va acompañado de un parking gigantesco entre la estación entre la estación actual y la Plaza de Toros. O sea, que toda esa zona se va a remodelar, no se sabe todavía cómo, el proyecto está en estudio, pero sí que está todo el mundo de acuerdo en que tienen que hacer un gran parking y ahí es donde tenemos que promocionar, que desde ahí pues se vaya al centro de la ciudad. No hay que olvidarnos que hay una cantidad de comercios que viven pues de eso, pues de su tienda o de su pequeño comercio, y que a esa gente pues hay que darle una posibilidad que ahora está en el parking este de Menchirón, pequeño, y que ese hay que agrandarlo y hay que hacerlo gigante y que la gente pueda llegar hasta ahí y entonces moverse andando, como decías tú, en París, en Milán, en la mayoría de ciudades europeas grandes, pues está cerrado lo que es el tráfico. O sea, que todo este tema tenemos que hacer gratuitos los transportes y hay que peatonalizar muchas zonas. Y bueno, pues los que vivimos en el centro pues nos tendremos que fastidiar un poco, pero creo que es bueno. Mira, sin ir más lejos, en Palermo, sin ir más lejos, hace una semana cuando estuve en Palermo, la peatonalización del casco histórico de Palermo es que la han hecho muy drástica, como son los italianos tan prácticos. Han puesto unos volados al principio de la calle y esa termina, ya no se puede circular por ella. Más barato y más económico no puede ser. Hay muchas calles con volardos incluso automáticos. De esos Sí, que los pero propios vecinos llevan comando para poder es que subir, automáticamente han cumplido con la obligación esta de la zona de baja emisión. En Lorca pusieron uno y al día siguiente destrozó un coche. Bueno, dentro de los 3,2 millones de euros, si eran los que había en la avenida, ¿no? Esos que había en la avenida que algunos uno que había se subiendo levantó a la calle de Correos, sí, que pusieron subiendo a la ahí, calle de Correos. se metió un coche y... Esto aparte irá acompañado también de las cámaras de seguridad para que, ya saben ustedes que hay muchas ciudades en las que hay una cámara de seguridad con su disco correspondiente en el que dice usted acaba de entrar en una zona de bajas emisiones, no puede entrar con el vehículo, como entre con el vehículo y no sea ni cliente ni de parking ni tenga su residencia, caraclaca, ya le llega la notificación de la multa. Yo quería decir Manuel, que cuando se prohíbe o se limita la circulación de los vehículos, aquellos vecinos que están acostumbrados a aparcar en la puerta de su casa, a llegar con el coche hasta allí, en un principio pues se crea malestar, se crea conflictividad. Pero la experiencia nos dice que en determinadas zonas que ya se ha puesto en funcionamiento, que van por delante de nosotros, en peatonalizar calles, y llega un momento en que nos habituamos y se ve como normal y creo que mejora la calidad de vida. Sí. Y creo que las ventajas son mucho más que los problemas que nos puede crear. Y sí, está claro que las administraciones tienen la obligación de dar soluciones a esos problemas. Es decir, si no tuviéramos dónde aparcar, al menos cerca, que una persona, un vecino, pueda llegar con el coche a la puerta de su casa, pueda descargar la compra, etcétera, lo que lleve, y después volverse y poder aparcarlo en el sitio más cercano, pero que no sea casco histórico, que no moleste, pues mira, dándose un paseo, pues tampoco es tan grave, ¿no? Si luego salimos a pasear, no, pues aquí nos damos un paseo porque hemos ido a dejar el coche en el aparcamiento y después tenemos que ir a cogerlo. Pero yo creo que el asunto, si se pone en funcionamiento, son muchas más las ventajas que los inconvenientes.
Pues una ciudad más amable, en eso se está trabajando con esta nueva iniciativa. Recuerden, 3,5 millones de euros para esa zona de bajas emisiones. Seguimos con Manuel Soler porque cambiamos de asunto, vamos a hablar de sequía, vamos a hablar de esa situación preocupante, esa situación crítica que están atravesando ya incluso pues, regantes, incluso agricultores, ganaderos. Una situación en la que no sé hasta qué punto, si vamos a tener que ver o no se va a ver este verano, lo que van a ser recortes de agua, de abastecimiento de agua. Es una situación preocupante. Además, hace también unos días desde el Partido Popular, tanto en Lorca, Puerto Lumbreras como Totana, pues pedían una serie de exenciones, una serie de ayudas, de beneficios pues para los agricultores y para los regantes. Un riego de auxilio, que es como se llamaba, un riego de socorro. Manuel Soler, ¿cómo está la situación? ¿Tan preocupante es, vamos a ver cortar el agua del grifo o no? No, yo estoy convencido de que el agua de abastecimiento no habrá restricciones, no se cortará, ni mucho menos. Tendremos los caudales y la presión suficiente para que llegue hasta el último piso. Eso no quiere decir que sigamos con la costumbre de abrir el grifo y dejarlo ahí, no. Tenemos la obligación, todos los ciudadanos, cuando hay situaciones de sequía, como la que en este momento tenemos, pues de ahorrar, de no malgastar el agua, porque es un líquido escaso y muy preciado. Yo creo que es momento ya de que se vayan poniendo las medidas de sequía en marcha, que aún no se han puesto. Primero empezamos por la Unión Europea, porque esto no es una sequía de España, es una sequía a nivel, pues yo no sé si casi mundial, pero bueno, a nivel europeo lo es. De hecho, el ministro de Agricultura, Planas, ya ha solicitado en la Unión Europea que se pongan en marcha los mecanismos de sequía, que eso sabemos pues, que conlleva ayudas para los agricultores, para los ganaderos, que lleva también limitaciones para que no se despilfarre el agua, y a continuación pues, un Real Decreto aquí en el país, en España, que después se traslada a las diferentes comunidades autónomas porque lleva una serie de limitaciones para tener cuidado con el uso del agua, de algunas restricciones, pero yo pienso que si hay algo de restricciones pues será más bien en la agricultura, pero no las habrá ni en el consumo, ni en la industria, ni tampoco en la ganadería. Pero sí en la agricultura puede ser que haya restricciones y es lógico. La situación de Lorca no es tan grave como la que hemos tenido en otras sequías. En este momento disponemos de una cantidad importante, en torno a 35 millones de metros cúbicos de agua procedente de las plantas desaladoras, fundamentalmente de Águila, que son 23 millones de metros cúbicos, y creo que otros 10, me parece, de la desaladora de Torrevieja. Por lo tanto, tenemos en el pantano de Puentes en torno a 3,5 hectómetros, que si bien hay una limitación, y es no consumir más de 8 cada año hidrológico, también en situación de sequía puede haber una autorización provisional para consumir algunos hectómetros más si hicieran falta. Y por otra parte, un decreto de sequía siempre lleva aparejado pues, poner en marcha los pozos de sequía, ¿no? Que están ahí precisamente precintados cuando no hay sequía, pero es un caudal que se utiliza en ese momento de extrema necesidad, como es una situación de sequía. Por lo tanto, yo creo que todas las sequías son complicadas, son serias, y esta no va a ser menos, porque tenemos que tener en cuenta que en el mes de abril hemos tenido el mes más caluroso de los últimos 60 años, que ya es decir. Por lo tanto, nunca habíamos visto, por lo menos yo, que la vida que tengo, que ya desgraciadamente he pasado los 60, pero bueno, era un crío cuando hubo alguna época de estas de tanta calor, nunca había vivido un mes de abril como el que hemos vivido este año, es decir, parecía que estábamos en verano, ¿no? Eso no es lógico, eso no es bueno para los frutales, no es bueno para la agricultura y creo que no es bueno para las personas. Esperemos que aquellos que no creen en el cambio climático vayan creyendo, porque esto es una realidad y el cambio climático
ahí está y nos lo está demostrando día a día. A la izquierda de aquí de donde yo me encuentro, José María, cambio climático, hay todavía gente que dice que, bueno, que estos calores ha habido años anteriores y que seguirá habiendo y que mucho más. Y que, bueno, que esto de la avioneta, que también parece que ahora que van a llevar a Europa, de que digan, oye, esto, ¿qué se está soltando? ¿Las avionetas que están soltando? ¿Esto qué pasa? Aquí no, ahora son cañones. Pues son cañones, Quieren ¿no? prohibir Bueno, los aquí ya, cañones los cañones. antigranizo, que he habido hoy una manifestación allí en Confederación Hidrográfica para que prohíban los cañones antigranizo. Pero bueno, yo me da pena decirlo, pero casi que tiro la toalla ya con el tema del trasvase. Yo creo que, bueno, hay que defenderlo con uñas y dientes y por lo menos que no recorten lo que ya hay. Pero tenemos que coger otros caminos ya y también, bueno, la ministra dice ha prometido duplicar, por ejemplo, la producción de la desaladora de Torrevieja y ha prometido una inversión en desaladoras muchísimo más grande. Yo comprendo que la desalación trae un agua que no es un agua buena como puede ser la de río. Está claro que le faltan nutrientes y que no es el mismo agua en la que se desala del mar. Pero somos unos privilegiados en tener el mar Mediterráneo a nuestro lado y que yo creo que ahí está la solución, porque no veo a los políticos ponerse de acuerdo en el trasvase, es que no lo veo de ninguna de las maneras. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues es que tenemos las 2/3 partes del planeta son agua del mar. Vamos a poner los emisores, en vez de que ponerlos que tiren la sal a 1 kilómetro, pues que la tiren a 3 kilómetros, como sea, no sé, esos emisores que llaman, que tiran la sal sobrante al mar, vamos a ponerlos más lejos, pero yo creo que la solución está en invertir, ahora mismo hay que invertir en desalación, porque no veo otra, los pozos de sequía, todo eso, bueno, pues para ahora está bien, pero yo creo que el cambio climático es un poco irreversible y la única manera de frenarlo es pues crear agua. ¿Y dónde está el agua? Pues en el mar. Vamos a subirla arriba, vamos a meterla en los continentes y vamos a hacer que haya más lluvia y más agua en la atmósfera. Luis Antonio, Torres del Alcázar, tema de sequía, falta de agua, posibles restricciones, ya ha dicho Manuel Sober que no, afortunadamente aquí en el sur, en esta zona de la región de Murcia, pues no vamos a sufrir esas restricciones, pero sí se han visto ya en algunas zonas de Andalucía, incluso de Barcelona, que se están produciendo restricciones. Bueno, vamos a ver, ciertamente eso es una realidad que por mucho que queramos negar, pues es una realidad que estamos ya sufriendo y palpando, y cuando ves la bala de tu vecino cortar, pues la tuya remojada. Eso yo de que si tú ves lo que está ocurriendo ya en otras comunidades autónomas, pues ciertamente nosotros, aunque bueno, ahora mismo ha manifestado Manolo justamente que lo que ahora mismo está bastante bien dentro de las circunstancias. Pero lo cierto y verdad es que, aunque estas restricciones se van a afectar a la agricultura, eso supondrá al final un coste al ciudadano en los productos frescos, que ya de por sí han subido bastante y van a subir aún más, puesto que la escasez de los mismos, según la ley de la oferta y la demanda, pues incrementará los precios y eso al final redundará también en el perjuicio del ciudadano, porque nosotros necesitamos pues comernos un bonito tomate, una buenita lechuga y todo eso pues necesita, sin ir más lejos, todo eso necesita aguas para poder crecer y para poder cultivarse. Entonces, pues yo en ese aspecto, pues también comparto lo que ha dicho José María, en concreto que no veo posibilidad de lo del trasvase que se pongan de acuerdo los políticos. Pero lo que sí yo recordaría, cuando se creó el Estado de Israel, y algunos dirán, dice, mira, ya está trayendo el tema de los judíos, pero el Estado de Israel, cuando se constituyó en el año 48, aquello era prácticamente un desierto y gracias a las desaladoras tienen un sistema impresionante de cómo se ha podido cultivar o se cultiva buena parte y se ahorra el agua también. No, en ahorrar agua nosotros los lorquinos en concreto no nos pueden dar tampoco lecciones, las cosas como son, ¿no? Y aprovecho también para incidir en ello, ¿no? Pero lo importante es que hemos demonizado durante muchísimo tiempo el tema de la desaladora y ahora resulta de que posiblemente va a ser una realidad como una realidad imprescindible, es decir, que se mejore o que incluso se invierta en investigación sobre la desaladora para mejorar su servicio, ¿no? En ese aspecto, ahí tenemos a Israel como el ejemplo más claro, pero no olvidemos que cerca de Israel está, bueno, relativamente cerca, no que esté en Israel, está el río Éufrates, que también se está secando. Se está secando. Un río muy caudaloso en su momento está
en vía se está secando. Eso se ve en diferentes lugares. Entonces, estamos hablando de lo que decía hace un momento también Manuel, que es que estamos en una sequía global. No estamos ya solo en una sequía de lo que es esta zona, sino estamos en una sequía global. Y cuando estamos en una sequía global, obviamente eso da armas a ratificar lo que se está diciendo del cambio climático. De alguna manera, eso da carta de naturaleza para aquellos que, aun pese que siguen negándolo, pues esto obviamente, si mañana me dicen que el Nilo, que es el río más caudaloso, empieza a zozobrar, pues entonces vamos a tener que ponernos todos a pensar que algo está ocurriendo. Para terminar con el tema, Sí, Manuel Soler. bueno, yo quería decir, primero voy a decir un sueño que siempre he tenido, pero que no se convierte en realidad jamás, ni creo que desgraciadamente se vaya a convertir, que sería la interconexión de Cuenca, que eso sería una buena solución para todo el país, es decir, vertebrar todos los ríos del norte hacia el sur, y donde haya agua de excedentes, pues que vaya yendo al sur. Lo que siempre han dicho en las propagandas estas que hacen para recoger votos, traer agua de donde sobra a donde falta, y eso cala y entra por el oído muy bien. ¿Pero qué ocurre? Porque ningún gobierno lo ha hecho. De hecho, haya gobernado quien haya gobernado, cada vez que le han tocado a las normas del trasvase Tajo Segura ha sido para recortar, nunca ha sido para poner más. Porque yo veo a algunos políticos que se les llena la boca de agua, agua, y cuando han gobernado le han pegado un recorte. Si nosotros gobernamos, traeremos más agua a Murcia, pero entonces gobiernan y le pegan un recorte. Gobiernan los otros, le pegan otro recorte. Acordemos aquel famoso memorándum que se aprobó en un gobierno del Partido Popular, que siempre dicen vamos a traer agua. Y en aquel momento, cuando los pantanos de Entrepeñas y Buendía, de la cabecera del Tajo, tenían por encima de 220 hectómetros cúbicos de existencia, podíamos traer agua a la cuenca del Segura. Se puso en marcha, se aprobó aquel mecanismo y ya tiene que haber 400. Bueno, oiga usted, si cuando yo más agua necesito es cuando no llueve, cuando hay sequía, y cuando hay sequía en Castilla-La Mancha, hay sequía en Murcia, y cuando llueve mucho en Murcia, lo más normal es que también llueve en Castilla-La Mancha. Y cuando llueve mucho, necesitamos consumir menos caudales, menos cantidad de agua, porque nuestros pantanos también han recogido y porque se consume menos en las plantaciones. Entonces, ¿cuándo la necesito más? Cuando hay poca, cuando hay sequía. Si entonces me pone usted una norma que me incrementa los niveles, pues me está usted recortando, póngamelo como quiera. Ya me decían a mí, no, sí, pero a partir de los 400 ya, digo, claro, claro, y si lo llevamos a 1000, pues también. Bueno, quiero decir que la interconexión de cuencas sería lo bueno, pero ni lo ha hecho nadie, ni seguramente ningún gobierno lo va a hacer. ¿Qué van a hacer ahora? Que me parece buen proyecto, aunque no es el que soñábamos en el campo, la interconexión de plantas desaladoras. Eso va incluido en los proyectos que se ponen en marcha ahora, primero ampliar ciertas plantas y a continuación conectarlas entre sí para que cuando en una haya excedentes, en la otra falte, poder trasvasar, digamos, agua de una planta desalinizadora a otra. Bueno, en eso estoy de acuerdo con José María, que aunque a los agricultores no les gusta mucho el agua desalinizada, ¿pero por qué? Porque es cara. Dígase de paso, en este momento hay una subvención importante por un periodo de 10 años que se queda en 40 céntimos metro cúbico salida de planta, que el coste en algunos casos llega en torno al euro, por lo tanto la subvención es importante. Pero bueno, a los agricultores, a los regantes, les gusta más oír agua del pantano, de Puente y Valdeinfierno, del trasvase, porque estamos hablando de 13, 15 céntimos y no 40, más los gastos de distribución, mantenimiento, etcétera, de las comunidades de regantes, que al final hay que pagarla en torno a los 50 y algunos céntimos. Y eso que finalmente irá también, como decía Luis Antonio, al valor del producto, porque si el agua es más cara, pues el valor del producto aumentará y por lo tanto usted cuando vaya a la línea del supermercado le costará más. Seguimos hablando de temas antes de que me digan nada, antes de que diga algo Luis Antonio Torres de la Caza. Si queréis continuamos con el tema, pero unos consejos publicitarios. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de sequía. Hablamos también del Día del Trabajador, del 1 de mayo, y hablamos de elecciones municipales, que está también el ambiente bastante calentito con el tema de las elecciones. No se muevan.